Mi nombre es Víctor Orellana, soy director de la Fundación Nodo 21. Voy a presentar un trabajo que preparamos en el Centro de Estudios de la Fundación, un análisis crítico del proyecto de desarrollo profesional docente. Quisiera partir diciendo que en general nosotros tenemos una evaluación crítica del proyecto, de sus lineamientos generales, acá está, de sus lineamientos generales y de sus ideas, digamos, inspiradoras, ¿no? Encontramos, por cierto, algunos avances positivos, pero vemos que en general el proyecto no se mueve en la dirección correcta. Voy a hacer para poder explicar esta evaluación, quisiera recurrir a un pequeño contexto de cómo llegamos a discutir sobre el problema de los docentes. Voy a comentar que la política docente en Chile, bueno, como saben, de la reforma de los años 80, está inspirada en ciertos principios neoliberales que se instalaron de forma experimental en nuestro país. Hay tres principios que son relevantes del paradigma neoliberal, que son, primero, que el salario de los sujetos se fija por la productividad individual y carece de una dimensión política, de negociación política. El salario no debe obedecer, digamos, a un proceso de negociación sindical o política. Eso de alguna manera entorpece el funcionamiento de la economía, ¿no? Luego, un segundo principio, que el poder en educación se desplaza del profesor al equipo directivo, ¿no? Recordemos que en términos clásicos la tuición profesional del docente sobre la enseñanza es muy importante, es muy profunda, es muy, digamos, tiene una importancia muy alta, sobre todo en la experiencia histórica chilena que tuvo durante el siglo XX, ¿no? Ahí puse algunos autores que elaboran este abordaje. La idea principal de esto es que el establecimiento de medios y fines de la educación ya no tiene mucho que ver con la tuición profesional y ética que el profesor puede hacer como representante de los intereses sociales y del Estado, sino que tienen que ver con los medios y fines que establezca el sostenedor privado, que pueden ser múltiples, ¿no? Acá el paradigma neoliberal no ve algo negativo, sino todo lo contrario, ve una señal de libertad, ¿no? Porque pueden haber múltiples medios y múltiples fines. Y finalmente, la educación es un bien de mercado, una forma de capital económico, no me voy a extender en eso, ¿no? Esto tiene tres consecuencias, están puestas en la lámina, tampoco me quiero detener, pero para decirlo muy sencillo, el paradigma neoliberal intenta pagar a los trabajadores de la educación, al profesor, por su productividad individual, cuestión que es sumamente compleja de medición en educación. Luego, el paradigma neoliberal va erosionando la tuición profesional del profesor sobre su trabajo, haciendo que cada vez más tenga que obedecer normativas impuestas exógenamente, externamente, sobre todo por el sostenedor privado o bien los técnicos de currículum a nivel nacional. Basil Bernstein estudia esto en la idea de la enmarcación de los currículums, ¿no? Y hay mucha literatura al respecto. Finalmente, se intenta quitar al profesor su carácter de funcionario público, como se expresó esto en la reforma de los años 80 en Chile, en que los profesores perdieron su condición de funcionario público, ¿no? Acá yo hice un pequeño cuadro comparativo de países, digamos, tres modelos de países, ninguno de ellos muy neoliberal, pero me interesa la columna de Bélgica porque es un país que tiene primacía, digamos, tiene una importante implantación de educación privada, subvencionada por el Estado, pero que ahí el 82% de los profesores tienen contrato indefinido y son funcionarios públicos, tienen elementos mucho más similares al carácter de los funcionarios públicos, y ahí pueden ver la comparación, bueno, con Finlandia, que está en el tapete actualmente, digamos. Francia, un país, por poner un ejemplo de un Estado docente fuerte y bastante nítido, y la columna de Chile para la comparación, ¿no? En estos dos elementos que yo menciono, en la tuición profesional y la responsabilidad del docente, efectivamente estos países, Bélgica, Finlandia, Francia, que son los tres distintos, ninguno estimuló ni profundizó tan radicalmente políticas neoliberales como las que hay en Chile. De hecho, los mismos organismos internacionales que promovieron esas políticas, el Banco Mundial, la OECD, durante los años 90, hoy ya son más escépticas, incluso el mismo BID tiene trabajos que ponen en cuestión el problema de estos principios neoliberales y del rol del mercado, digamos. Por lo tanto, acá la pregunta que emerge y el contexto, lo que encuadra la revisión que hace el Centro de Estudios de Nodo 21, es qué tanto el proyecto nos saca o nos profundiza el modelo que ha construido la política neoliberal.
Yo acá voy a colocar una línea de tiempo desde el año 74 hasta el 2011, donde abajo de la línea ustedes pueden ver elementos que consideramos parte de un sistema, de un paradigma más bien público o clásico de la profesión docente, y arriba lo que consideramos más elementos neoliberales centrados en los tres principios que describí. Como pueden ver, ahí está la reforma del estatuto docente del año 90, la introducción de desempeño de incentivo individual al desempeño, incentivos colectivos, luego la ley CEP, el establecimiento de la prueba inicia en los 2000, etcétera. Digamos. Ahí lo tienen ustedes para revisar. Entonces, la pregunta es que ese modelo nos llevó a esto. Acá hay algunas condiciones que puse de precariedad laboral y de agobio laboral de los docentes, que se constituyeron no por culpa, digamos, de la reforma del año 80, si esa es la ironía, ¿no? De esto no hay cómo echarle la culpa a la dictadura. Esto es producto de 20 años de reformas que van en esta misma dirección y que transforman al sistema chileno en un sistema con una carga evaluativa que prácticamente no tiene parangón en el mundo, con un nivel de agobio altísimo. Los profesores tienen muy pocas horas no lectivas, esto se sabe, digamos, no estoy descubriendo el agua tibia con esto. Y ahí salen algunos otros datos para que ustedes puedan identificar las condiciones laborales de los profesores actuales. Entonces, la pregunta está, ¿este proyecto profundiza en esta dirección o nos saca de acá? Yo trabajamos algunas cosas de elementos como de crítica y de identificación de aspectos positivos. Voy a ir punto por punto, ¿no? Partiendo en la formación. Y acá tratando de ir a lo sustantivo del proyecto, yo creo que hay mucho debate que se establece en términos de la implementación, la gradualidad, el escalamiento, todas esas son discusiones que son atingentes, pero que eluden los problemas centrales, digamos, las ideas matrices del asunto. En formación hay cosas que son positivas, nosotros las planteamos ahí, están enumeradas, son tres, son elementos mínimos como la acreditación obligatoria, la exclusividad universitaria, que nunca debieron haberse cambiado, digamos. En ese sentido el proyecto es positivo. El problema es que la política general de formación que tiene el proyecto está dentro del marco, digamos, de lo que los estudios de calidad le llaman el aseguramiento, ¿no? O sea, está en el marco de la regulación de entidades privadas que compiten por fondo y por lo tanto donde hay competencia de mercado, digamos. Esto se enmarca dentro del paradigma del Estado evaluador, o sea, acá hay más Estado evaluador. Entonces se plantea tensar a las instituciones, ponerle estándares, introducir criterios, digamos, más fuertes de acreditación, pero ni los estándares ni esos criterios se transforman necesariamente en mejor calidad, digamos. Y hay un vacío, naturalmente, en términos de la oportunidad que se pierde de haber expandido la responsabilidad pública de las instituciones democráticas sobre la formación de los profesores. Esto no es simplemente retórica, ¿no? Las instituciones públicas, a diferencia de las demás, pueden formar a los profesores en los valores y las expectativas, digamos, las orientaciones que la sociedad democráticamente define, ¿no? Y como vimos en la lámina que pasé de comparación internacional, Francia y Finlandia concentran su formación profesional en este tipo de instituciones públicas, ¿no? Acá se pierde una oportunidad y yo sé que vienen algunas cosas, hay un compromiso de desempeño, o basal, ya a esta altura no sé cómo se le va a llamar, digamos, con las universidades del Consejo Rector, estamos al tanto de eso, pero eso no va a introducir una modificación radical en términos de la composición de la matrícula a favor de las instituciones públicas. Y si es que eso existe, al menos no está claro en este proyecto. Hay un tema muy grave con el tema de la prueba inicia. ¿Por qué? Porque la prueba inicia, como está planteada, termina siendo una indicación, un indicador de calidad para la competencia en el mercado, ¿no? Y puede terminar con esta práctica que en el anglicismo se le llama el teaching to the test, ¿no? Digamos que hay una movilización importante de los actores para responder la prueba inicia y su posterior concatenación con los procesos de acreditación, y eso, al contrario de lo que establece el proyecto, quita la presión del aula universitaria, de la sala de clases, y la coloca en una prueba puntual, ¿no? Eso es complicado. En carrera profesional, acá viene un elemento que, como se dijo en la presentación anterior, es el más novedoso, el más interesante del proyecto, que es principalmente la idea de la inducción y la mentoría, ¿no? En este sentido, esto conceptualmente, en la opinión nuestra, va en la dirección correcta, va en la dirección de lo que hacen los países que se toman la educación en serio, pero que en términos de la disposición de cupos, de recursos dentro del proyecto, termina siendo un elemento subalterno y secundario, digamos, dentro de la lógica más global que tiene el proyecto. Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Este es de los pocos elementos de todo este proyecto que las discusiones de calidad se insertan dentro de la lógica de la mejora y no simplemente de la rendición de cuentas o accountability.
El sistema chileno está cargado al problema de la contabilidad y la rendición de cuentas, que tiene que ver con instrumentos públicos para regular mercados y no para producir mejor. Entonces, este elemento que es interesante, que habría que explorar, termina siendo, digamos, subalterno, secundario en el resto del diseño. La carrera propiamente tal, como se ha planteado, aunque más que una carrera, y esto no voy a descubrir el agua tibia de nuevo, esto lo dijo el propio ministro Izaguirre frente a esta comisión. El corazón de este proyecto no es ni la formación, ni la inducción, ni la mentoría. A confesión de parte, relevo de prueba, digamos, lo dijo mi propio ministro. El corazón de este proyecto es introducir una medición como base para la certificación, asociando a ella el salario en una lógica de estímulos al que mejor lo hace. Esta idea del proyecto como una certificación que fija el precio del profesor es el eje. Porque el precio del profesor, de lo contrario, tiene que basarse en conceptos tradicionales o bien en una negociación política. Y eso para el paradigma es complicado, digamos, porque no se puede explicar racionalmente. Yo tengo que medir productividad, de alguna manera, ¿no? Y en la medida de que esta certificación mide supuestamente la calidad, la trayectoria del docente, puedo, en virtud de ella, digamos, aumentar recursos, aumentar salario, que de otra forma no podría, el paradigma me lo impide, ¿no? Este es el corazón, y lo dejó muy claro el ministro en reiteradas ocasiones frente a las preguntas que ustedes le hicieron, ¿no? Incluso el criterio de antigüedad, que sigue existiendo, se modula en virtud del desempeño. O sea, mientras yo más avanzo en desempeño, la antigüedad crece más, o sea, el bienio es más alto. El bienio, los 2 años del profesor temprano no son iguales que los del profesor avanzado. El profesor avanzado tiene más por concepto de bienio. O sea, esta ecualización de dos componentes, ¿no? Que antigüedad y desempeño, está cargado al desempeño. El problema acá es que si uno es coherente con un esquema neoliberal y con la discusión actual dominante en Chile, incluso si uno es coherente, lo que correspondería, ¿no? Lo que correspondería sería, para que esto funcione en sus propias lógicas, ¿no? Lo que correspondería sería pensar a evaluar al profesor por resultado. ¿Qué es lo que intentó originalmente el PER o el CINCE, ¿no? Identificar resultados. Pero como la investigación en educación durante todo el siglo XX nos ha dicho que los desempeños se definen por el contexto y por las relaciones sociales, ¿no? Antes que por la labor del profesor individual frente al niño o al joven, digamos, lo que ocurre es que es muy difícil establecer un indicador, entre comillas, llamado de valor agregado. Es muy complicado. Ernesto Treviño, digamos, que él ha tratado de resolver estos problemas, lo confiesa en un trabajo reciente de la dificultad que hay de definición de valor agregado. Por lo tanto, acá no se hace una medición de valor agregado que pondría la presión en la sala de clases, sino que se lleva la presión, y esto es lo peligroso, que este es el problema, el corazón del proyecto del problema, ¿no? Se lleva la presión de la asignación de recursos al docente a 2 instrumentos de evaluación que tienen muy poco que ver con la sala de clase, que son el portafolio, donde es verdad que se graba una clase, pero eso es un elemento, un componente de muchos otros que se sabe, digamos, que los portafolios se compran, eso se sabe, digamos, no hay mayor misterio en eso. Y además una prueba de conocimiento. La defensa que hace el ministro de esto es una correlación entre resultados y estos 2 atributos, y una vez más los destinos de los profesores y del país descansan en una correlación estadística a la cual no se puede atribuir causalidad, digamos. El mismo ministro fue muy claro en decirlo. Entonces, ¿por qué se escoge este método? Por una razón muy sencilla. Porque por el modelo de accountability yo necesito atribuir al profesor una señal para su precio. Y necesito atribuírselo universalmente a cada profesor. Eso tensa y obliga a que los procesos de evaluación informen sobre todos los profesores y no sobre su desempeño colectivo o social. Una evaluación que informa mucho, y esto lo saben los expertos de evaluación, acá no estoy contra la evaluación, al revés, estoy tratando de defenderla, los expertos de evaluación tienen muy claro que si yo quiero evaluar bien, eso cuesta mucha plata, porque necesito muchos profesionales para evaluar un profesor. Entonces, lo que ocurre es que para no incurrir en ese costo que sería una evaluación cualitativa, a la que es difícil atribuirle un número, sino un conjunto de indicadores, no todos esos cuantitativos que tienen que ver con lo que sucede en la sala de clase, con la evaluación de pares, etcétera, 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 la presión del modelo lleva a una medición que informa poco y que quita la presión de la sala de clase, ¿no? Este es el problema, ¿no? del corazón, insisto, del proyecto. El plan maestro, porque acá se ha planteado que este proyecto tiene el respaldo del mundo experto, lo planteó el mismo ministro, el plan maestro tiene un espíritu distinto a la evaluación. Si uno lo lee con atención y uno se informa un poco en la bibliografía, el plan maestro tiene el espíritu de la evaluación de pares, no de la evaluación objetiva, y aquí hay una diferencia fundamental. La evaluación de pares es discrecional. Yo confío en el criterio discrecional de los pares. Esta es la base de la evaluación académica, de los paperices, esta es la base de cualquier proceso evaluativo académico, ¿no? La evaluación de pares. Acá se intentó llevar el sistema a una lógica distinta a la evaluación de pares, que es la evaluación objetiva, entre comillas, ¿no? O
sea, si yo trabajo en manzanas, saco 10 manzanas y el otro saca 20, hay una diferencia objetiva de resultados, ¿no? Por cierto. En educación es más difícil. Y lo que aparece como objetivo sigue siendo discrecional. Lo que pasa es que ya no es discrecional del par, sino que es discrecional del experto que fija la política nacional. Entonces, acá no se trata de reemplazar una evaluación discrecional por una objetiva, sino cambiar el sujeto de la discrecionalidad. Por lo tanto, por todas estas cargas, y esto de nuevo no lo dice la Fundación 91, esto lo dijo Beatriz Ábalos, es vocera del Plan Maestro, ya no se trata tanto este proyecto de un proceso de evaluación, sino simplemente de medición y certificación. Y eso es enormemente peligroso en nuestra opinión, ¿no? Avanzo el problema de las condiciones laborales. El proyecto no plantea mayor estabilidad, lo dijo con claridad el ministro, se ha preguntado en reiteradas ocasiones, esto no es un proyecto sobre estabilidad laboral, salvo en el hecho de que para ciertos casos, entre comillas, como él planteaba, la evaluación protege al profesor, en casos muy puntuales. No hay mejora sustantiva en estabilidad. El aumento de las horas no lectivas está por debajo del piso del Plan Maestro, ¿no? O sea, acá si alguien tuviese que tomar la bandera de lo que planteó el Plan Maestro, que es un documento de nuevo muy general y que tiene propuestas de divergencia, no simple de convergencia, uno debiese ser crítico en este punto porque acá estamos frente a una de las variables que la experiencia comparada, la investigación aplicada, todo lo que gusta citar a la prensa y a la discusión experta sobre este punto, digamos, recalca mucho la cantidad de horas para preparar, para poder hacer clases, digamos, respecto a las horas en aula, digamos. Eso, si no se sube eso, es muy, muy, muy complicado avanzar, y acá el proyecto del gobierno queda solo a 5 puntos del proyecto de Piñera, o sea, estamos más cerca de Piñera que de la propuesta del Colegio de Profesores. En remuneraciones, el problema del aumento de remuneraciones, que evidentemente es positivo en sí mismo, ¿no? El problema del aumento de remuneraciones es que se aplica bajo esta lógica, por lo tanto, como bien saben bueno, cualquier persona, no hay que ser economista para esto, ¿no? Cuando las ideas no están claras, inyectar recursos puede producir más problemas. Entonces, acá hay un problema de poca claridad de las ideas, por lo que ya he comentado, ¿no? Entonces, ahí está hicimos un cuadro comparativo, de lo tienen ustedes impreso, entre el proyecto de carrera docente Piñera, el Plan Maestro, el Colegio de Profesores, y vemos que el proyecto se mueve, a veces se parece más al Plan Maestro, a veces se parece más al proyecto presentado por Piñera en el 2012, pero en las variables que son claves, ¿no? Y aquí en eso quiero resumirlas, las tengo acá anotadas, digamos. En formación hay seguida al mercado, estado evaluador, estado subsidiario. En inducción mentoría es un componente que es subalterno en el contexto del proyecto. En sala de clase, o sea, cantidad de alumnos por sala, eso simplemente se omite. El aumento de horas no lectivas es insuficiente, la estabilidad laboral no se toca y, como se ha planteado ya insistentemente, la colaboración sistémica no se estimula por la simple y llana razón de que en el corazón del proyecto, en el diseño, la productividad es un atributo que se porta individualmente, ¿no? Y nótese que cuando el ministro explicó el proyecto, siempre habló de una pirámide, ¿no? De una pirámide. Entonces, cuando yo hablo de una pirámide, estoy diciendo que los recursos son escasos. Significa que no puedo tener a todos los profesores en avanzado. No puedo tener a todos los profesores en los estadios superiores. Por lo tanto, tengo que competir. Y lo que se le está diciendo a los profesores es: tú tienes que competir individualmente contra ti mismo porque tú portas tu propia productividad. Si algo ha dicho la investigación sobre este punto, es que el trabajo de los profesores, bueno, cualquier trabajo en general, pero en particular de los profesores, tiene una característica social que es sumamente compleja, digamos, de resumir al individuo. En definitiva, digamos, bajo estas condiciones, se da la difícil situación de que puede perfectamente que a un profesor se le pague más y se le evalúe bien y le termine importando menos su trabajo, porque su trabajo concreto no tiene relación con la evaluación y con los recursos. Entonces, toda la palabrería de la evaluación y la presión que se hace frente al gremio de los profesores como gente que no se quiere evaluar, termina en un sistema de certificación que justamente no evalúa. Y acá en esto quiero hacer otro paréntesis. En Chile evaluamos poco. Yo acá quiero defender la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es construcción de conocimiento racional sobre lo que hago. En este país, la discusión, entre comillas, la discusión dominante no logra explicar por qué aumentamos en CIMSE. No se sabe. No se puede imputar estadísticamente a ningún factor. No se logran explicar elementos básicos. Acá tenemos muy pobre conocimiento sobre la educación porque estamos con categorías, digamos, analíticas que no se aplican en ninguna parte del mundo, digamos, pero para nosotros son supuestos, son axiomas que no se cuestionan, que no se discuten y que tristemente están naturalizados. Una última cosa sobre Finlandia, ¿no?
En Finlandia no hay Estado subsidiario, en Finlandia la educación es pública, en Finlandia la formación de los profesores es pública, y uno no puede hacer abstracción de eso para luego tomar elementos puntuales. Déjame cerrar con una idea. ¿Para dónde? Voy a poner acá las conclusiones. ¿Para dónde podemos ir? ¿Tengo un minuto o me detengo acá? ¿Sí? ¿Para dónde podemos ir? Primero, recuperar lo público en la formación de los docentes. Las instituciones públicas tienen una ventaja, que puede planificarse su labor. Yo puedo planificar qué carrera docente necesito. No necesito un control ex post sobre el mercado para decirle al mercado lo que tiene que hacer. Acá yo estoy haciendo un argumento de por la educación pública que se centra en la calidad, no solamente en los valores propios de la educación pública. Luego, tomarnos en serio la evaluación, que es aprender cómo hacer las cosas. Tener evaluaciones menos extensivas, que es lo que nos dice el paradigma de la accountability, y tener evaluaciones quizás no universales, pero que sean más intensivas y que nos informen más. Luego, concatenar el resultado de esas evaluaciones y de ese aprendizaje sobre la educación con la formación docente, y entonces los resultados de ese análisis se vuelven universales porque se transforman en el basamento de los currículums de las universidades públicas. Este sistema interconectado entre escuela, universidad pública y una evaluación en serio es lo que este modelo no nos deja observar. Luego, resituar en el proceso de sustitución profesional. Confiemos en los profesores. Hoy día hay espacios donde los profesores se prestan los portafolios, donde los profesores comparten sus planificaciones, donde discuten y comparten experiencias. Para el paradigma dominante eso es hacer trampa. Compartir tu portafolio es hacer trampa, es copiar. Nosotros no vemos esos espacios como hacer trampa, nosotros los vemos como un embrión de una cultura colaborativa que estas políticas no han podido barrer y que se ancla en la mejor tradición del magisterio chileno, que impulsó la ley de instrucción primaria, que revolucionó la pedagogía en los 30 y los 40 y que además nos dio 2 premios Nobel, que es el reconocimiento más importante que ha tenido la cultura chilena en el extranjero. Déjenlos trabajar, dejen a los profesores trabajar, denles condiciones para trabajar, estimulen su colaboración, constituyamos las comunidades en fuentes legítimas de aprendizaje. Como los sistemas de certificación están corridos al ámbito de la medición, entre comillas, objetiva, no se constituye, no se le da legitimidad al aprendizaje en la comunidad escolar. Y la comunidad escolar, esto es para cualquier trabajo, digamos, uno no aprende el trabajo en la universidad ni certificándose, uno aprende trabajando con sus pares, con sus compañeros. Demos confianza en los profesores. En definitiva, digamos, tratemos de recuperar elementos de lo que hicieron la educación de este país prestigiada en el mundo y tratemos de reinsertarlo en el siglo XXI. Digamos. Chile tiene las posibilidades para que esto se haga, pero lamentablemente la discusión que plantea este proyecto se queda corta con todos sus aspectos positivos y luego abre posibilidades y peligros que incluso lo hacen a uno pensar que mejor esto dejarlo. O sea, la certificación que se propone es tan deficiente que incluso puede traer más mal que bien. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Orellana, director de la Fundación Nodo XXI.